Este lenguaje no es para todo el mundo. Este lenguaje es para otro tipo de gente. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Para muchos siempre ha sido un tema controversial, un tema de discusión, lo que es hablar en lenguas. Pero realmente vamos a ver qué es hablar en lenguas, qué significa, cuál es el propósito, para qué sirvió o para qué puede servir. Vamos a verlo en el programa de hoy. El primer acontecimiento de hablar en lenguas se produjo en el día de Pentecostés. Lo encontramos en el libro de Hechos 2:1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los apóstoles salieron compartiendo el evangelio con las multitudes, hablándoles en su propia lengua. Les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11. La palabra griega traducida a lenguas literalmente significa idiomas. Por tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. Ahí vemos el primer sentido de lo que es hablar en lenguas. Otros idiomas, donde Pablo habla de dones milagrosos, comenta: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. De acuerdo con el apóstol Pablo, y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás a menos que sea interpretado o traducido. Una persona con el don de interpretar lenguas, en 1 Corintios 12:30, ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? podría entender lo que una persona que habla en lengua está diciendo, aunque no conozca el idioma que está siendo hablado. El intérprete de lenguas comunicaría entonces el mensaje de que habla en lenguas a todos los demás, de modo que todos pudieran entender. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida oración, poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. La conclusión de Pablo en cuanto a las lenguas que no fueron interpretadas es poderosa, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14:19. No confundir el don de lenguas con la glosolalia. ¿Y qué es? La glosolalia, un fenómeno a veces conocido como estados de éxtasis, es la pronunciación inteligible de sonidos parecidos al lenguaje mientras está en un estado de éxtasis. La glosolalia es el balbuceo de un lenguaje no existente. En casi cualquier parte del mundo se puede observar la glosolalia. Las religiones paganas alrededor del mundo están obsesionadas con las lenguas. Estas incluyen a los chamanes en el Sudán, el culto a Changó en la costa oeste de África, el culto a Sobre en Etiopía, el culto vudú en Haití, y los aborígenes de Sudamérica y Australia. El balbucear o hablar sandeces, que se interpretan como una profunda visión mística de hombres santos, es una práctica antigua. En pocas palabras, la práctica de la glosolalia no es el don de lenguas bíblico. Pablo explica muy claramente que el propósito del don de hablar en lenguas era una señal para aquellos que no creían y para esparcir las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Si el don de hablar en lenguas estuviera activo en la iglesia hoy en día, se realizaría de acuerdo a la Escritura. Sería un idioma real, comprensible
Corintios 14:10, tendría el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma. Hechos 2:6-12, sería de acuerdo con el mandato que Dios dio a través del apóstol Pablo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y un intérprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 27, 28. También sería una obediencia. 1 Corintios 14, 33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con otra persona que hable otro idioma. El Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales. Lo dice en 1 Corintios 12, 11. Solamente imagínense. ¿Cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a una escuela de idiomas? Instantáneamente fueran capaces de hablar a la gente en su propio idioma. Sin embargo, Dios no parece estar haciendo esto. Las lenguas no parecen ocurrir hoy en día en la forma que lo hacían en el Nuevo Testamento, a pesar del hecho de que sería sumamente provechoso. La vasta mayoría de creyentes que afirman practicar el don de hablar en lenguas no lo hacen, en acuerdo a las escrituras mencionadas anteriormente. Estos hechos conducen a la conclusión de que el don de lenguas ha cesado, o al menos una rareza en el plan de Dios para la iglesia de hoy. Si te ha gustado el contenido de este canal, no olviden suscribirte y darle un like. ¿Qué significa xenoglosia? La xenoglosia es un término que define la capacidad de hablar una lengua que jamás se ha aprendido. Así que mis hermanos, en conclusión, hablar en lenguas es otros idiomas. Eso significa xenoglosia. Y lo que lo practican en muchas iglesias actualmente es hablar, balbucear, decir frases sin sentido. Eso se llama glosolalia. El don de lenguas es idiomas, xenoglosia, y no glosolalia. Espero que les haya gustado el video. Quiero un fuerte like. Comenta, no importa, estamos dispuestos a recibir toda clase de comentarios. Si ustedes de los que asistan a una iglesia donde practican el don de lenguas de hablar enredado, tranquilos, escríbenos. Aquí queremos es aprender para poder edificarnos en las escrituras. Gracias, suscríbete, Dios le bendiga. Gracias.